Bienvenidos una vez más al canal de Principia. En esta ocasión os queremos presentar Inkwriter, que es una herramienta para crear narraciones no lineales. Es decir, que en vez de que la historia se suceda de una forma lineal, de un acontecimiento tras otro, la propia narración se desarrolla de manera que en determinados puntos ocurren una serie de acontecimientos o el propio personaje debe tomar una decisión y en base a la decisión que toma, que puede ser elegida por el lector, la historia se va a desarrollar de una manera o de otra. Es se parece mucho a pues esa tendencia que se creó en los años 80 de aquellos libros de Elige tu propia historia. Bien, para trabajar con Inkwriter, la interfaz es bastante sencilla. Para acceder a esta interfaz, aunque se puede empezar a crear desde el inicio sin necesidad de registrarse, se recomienda que se pueda registrar para que el resultado final del libro pueda ser publicado y visto por cualquier persona. Bien, para acceder a Inkwriter, el funcionamiento es bastante sencillo. Básicamente, aquí podríamos poner el título de la historia. Imagínate, la ciudad encantada, por ejemplo, encantada. Aquí podríamos poner quién es el autor. ¿Quién es el autor? Autor propio, ¿vale? El nombre del autor. Y lo que es el propio documento o el propio libro está clasificado en las distintas secciones que equivaldría a lo que son los capítulos del propio libro. En este caso, pues podríamos poner introducción, y aquí es donde empezaríamos a desarrollar lo que es la narración de nuestro propio libro, ¿no? Pues, la ciudad dormía eternamente, bla bla bla, ¿vale? Podríamos seguir escribiendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, llegado a este punto, pues podríamos ir incorporando, ¿vale? A través del menú que aparece aquí, lógicamente, aparte de poner un texto en negrita o incluso en cursiva, ¿vale? Podríamos ir seleccionando cualquiera de las palabras y ir poniéndolo en cursiva o en negrita, ¿vale? Podremos ir añadiendo diferentes secciones a lo que es o capítulos a lo que es nuestra historia. Bien, lo que hace singular a esta herramienta es que al mismo tiempo que nosotros vamos narrando, podemos llegar a un punto en donde le permitamos al lector que elija entre una de las opciones, que incluso podría llevar a cabo cualquiera de sus personajes, ¿no? Imaginad que estamos narrando, ¿no? Que nuestro personaje está andando por la calle de madrugada y se encuentra con una persona que para el coche y le dice algo que le llama la atención y tiene la opción de o bien subirse al coche o bien otra opción que es encararse con él, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegado a lo que es la propia narración, tendríamos la posibilidad de que el personaje pueda hacer o una u otra de las opciones. Para ello añadiríamos una opción, por ejemplo, Luis decide subirse al coche, ¿no? O la otra opción es que Luis se encara con el conductor y decide llamar a la policía. ¿Vale? En base a cualquiera de las distintas opciones que le presentamos, la historia se va a ir desarrollando de una manera o de otra. Al subirse al coche, notó que algo no iba bien. Porque bla 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 bla. Vale. Bien.
O bien, si Luis se encara con el conductor del coche, la historia, en vez de desarrollarse de esa manera, pues el conductor quiso acelerar de forma precipitada y ocurrió bla 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 bla. Es decir, que lo que estamos consiguiendo es que tras la narración que nosotros estamos haciendo, el lector pueda decidir por cuál de las historias que le proponemos pues vaya discurriendo la propia historia. De tal manera que lo que estamos haciendo es que sea una narrativa no lineal, es decir, porque digamos que se va a presentar diferentes historias dependiendo de las decisiones que va tomando el lector, y a su vez bueno, pues hace que sean diferentes las historias que se van a ir contando. Bien, lógicamente, aparte de las propias decisiones, podremos ir creando nuevas secciones o nuevos capítulos, por ejemplo, la huida, ¿vale? Y podremos seguir haciendo nuestra propia narrativa. Bien, también vamos a poder insertar dentro de lo que es el propio documento imágenes que se encuentran en la web, como siempre imágenes que sean de nuestra propiedad o imágenes que sean de carácter o de licencia Creative Commons, introduciendo la URL de la imagen que queramos introducir, las podremos ir incorporando. Y bueno, también ofrece la posibilidad de crear, esto aparece aquí a la derecha, que son marcadores que hacen que la historia sea mucho más interactiva que una mera o simple decisión al que obliguemos al lector a tomar en un determinado momento, ¿no? Bueno, este apartado, bueno, se haría a través del uso de los marcadores y a través del uso de condiciones, ¿no? Determinadas condiciones. Bueno, estos aspectos se verán bueno, pues en un tutorial quizás más avanzado que el que os presentamos en el día de hoy. Bien, conforme nosotros vamos creando nuestra narración, ¿vale? Siempre vamos a disponer de cada uno de un mapa de cómo va a suceder dicha narración. Por ejemplo, es decir, aquí teníamos Luis, dependiendo de si Luis decide subirse al coche, había una narración, y si Luis se encara con el conductor, va a otra narración. Bien, desde aquí podemos ver todos los contenidos, ¿vale?, que se van generando en base a capítulos y en base a cada una de las distintas opciones que le vamos presentando. Y por supuesto, bueno, pues va apareciendo, bueno, cuál es un poco el detalle de cómo se va a ir sucediendo la narración en base a las determinadas opciones que se les van a presentar a los lectores. Bien, siempre vamos a poder acceder al apartado de edición, o bien cómo quedaría el propio libro, ¿vale? El propio libro, cómo quedaría, bueno, pues sería una narración, llegado a un punto te ofrece varias posibilidades, es decir, las distintas opciones, y en base a esto el lector decide, y en base a la opción que ha seleccionado, la narración se seguiría desarrollando en un sentido o en otro. Bien, como veis, el funcionamiento es bastante sencillo. Aquí en Settings, bueno, pues podríamos, ¿no?, desde la propia visualización verlo en modo compacto, en modo denso, o incluso bueno, pues ver bueno, también condiciones de cómo se podría ver o visualizar, ¿no?, el propio libro. Bien, una vez que ya tenemos nuestra propia narración, lo que tendríamos que hacer es compartir dicha narración para que nuestros lectores pudiesen verlo. Para ello hay dentro del menú un apartado que pone compartir nuestra historia. Con esta, compartir nuestra historia, copiaríamos ese link, que es de carácter público, y podríamos visualizarlo en cualquier momento o enviárselo a nuestros lectores. De manera que, bueno, pues aparte de lo que es el título de la obra, el autor, pues se iría sucediendo, como hemos visto, cada una
de las distintas narraciones en base a las distintas opciones que les hemos ido marcando. El documento se puede hacer todo lo más complejo posible y bueno, también en nuestro post de nuestro blog os hemos puesto pues otras opciones que se pueden añadir al propio documento, como bueno, pues también se pueden añadir hipervínculos. Es decir, pues en el caso, pues a lo mejor puede resultar interesante si queremos narrar qué es lo que está visualizando el propio personaje en un momento dado, que puede ser por lo que vea en la televisión o al llegar a un paisaje lo que está visualizando, en fin, distintas opciones. E incluso, bueno, pues complicar las historias o hacerla más compleja a través de ese uso de marcadores y de condiciones if que hemos comentado anteriormente. Nada más por nuestra parte, espero que os haya resultado interesante, a nosotros nos lo ha parecido, como siempre que lo pongáis en práctica, que veáis si es efectivo de cara a vuestros alumnos. Y nada más, nos seguimos viendo aquí en el canal de Principia. Hasta pronto.